Bienvenidos a un episodio más de Inviértale, compa, donde nos interesa multiplicar el dinero. Y básicamente en este episodio hablaremos acerca de agregarle valor a la tierra. ¿Cuáles son los elementos que hacen que una inversión, comprar barato, nos represente una ganancia, vender más caro? Y en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con alguien que sabe los ingredientes que le brindan valor a la tierra. Los tienen muy claros. Él es Juan Carlos García, actualmente se desempeña como secretario de Obras Públicas en el municipio de Corregidora, pero tiene cerca de 25 años de trayectoria desde Baja California hasta Acapulco, haciendo de todo, desde desarrollo inmobiliario hasta incluso la remodelación de un estadio, la construcción de una central de autobuses, sí, de todo, mi querido Juan Carlos. Sí, hemos hecho mucha obra, tenemos mucha experiencia, sobre todo obra privada. Hicimos centros comerciales, hicimos la central de autobuses en Chiapas, algunas vialidades importantes, el estadio, la remodelación del estadio de ahí de Jaguares. Y bueno, como dices tú, he estado desde Chiapas hasta Tijuana. Exacto. En toda la República he estado, sí, Acapulco, Puebla, hoy Querétaro, aquí andamos. Pues el indicado, Juan Carlos, para poder compartirnos cuáles son los elementos que brindan valor a la tierra, que se conoce básicamente como plusvalía, ¿no? Sí, son varios. Uno tiene que ver con la ubicación estratégica en dónde está el desarrollo, dónde se va a desarrollar. Este debe contar pues con toda la infraestructura, por lo menos básica. Las vialidades, ¿no? Vías primarias, la infraestructura básica, hablo de agua, drenaje, alumbrado. Esa es la infraestructura que de eso le da valor a los predios, ¿no? Y también los servicios, tienes que tener los servicios como el transporte público, como recolección de basura y demás. Eso es el ingrediente básico para que un predio tenga una muy buena plusvalía. Pero esos elementos no se dan porque sí, o sea, obedecen como a un plan, ¿no? Sí, hay un plan de desarrollo municipal, cada municipio tiene su plan de desarrollo municipal, en donde está etiquetado básicamente hacia dónde va el desarrollo urbano. Muchas veces se ve rebasado, porque hoy el crecimiento empieza a llegar mucha gente y entonces empieza a poblar, ¿no? Pero hay un plan de desarrollo que los va, digamos que, dándole dirección hacia dónde van los crecimientos de las ciudades. Oye, y platícame un poco más sobre esta visión de desarrollo de una ciudad, de un estado, de un país. ¿Cómo se calcula el valor del desarrollo de una zona? Tiene que ver con la infraestructura con la que cuenta el desarrollo o hacia dónde la quieres mandar, ¿no? Básicamente, ¿de qué detona esto? Donde tengas escuelas, donde tengas hospitales, de donde tengas una densidad importante de población. Así es como se va formando y vas viendo el plan de desarrollo municipal, hacia dónde va el crecimiento. Entonces, sí, obedece a eso, obedece a que cuentes con la infraestructura, ¿no? O si no, entra a la Secretaría de Obras a generar esta infraestructura, va muy de la mano. Ok, pero sí se visualiza, vamos a desarrollar, por ejemplo, Querétaro más hacia el norte o hacia el sur, o porque dentro del país hay varias ciudades que adquieren mayor valor. Sí. Algunas en donde hay más migración. Querétaro es una ciudad donde viene muchísima gente a vivir. Sí. Te comentaba, Jorge, sí, precisamente Querétaro es la segunda ciudad más importante para una buena inversión. Okay. La primera es México, la Ciudad de México, porque hoy todavía se siguen centralizando las inversiones y todo el movimiento en la Ciudad de México. Después es Querétaro, por la ubicación donde se encuentra, estás en el centro del país. Okay. Viene Guadalajara, Monterrey y Mérida. Esas son las 5 ciudades donde hoy le apuestan a las inversiones a las bienes y raíces. Okay. Son ciudades con un crecimiento importante en el país. Hoy en día Querétaro, pues obviamente es por el tema de la industria, ¿no? Okay. Entonces a eso obedece. Y en general el Bajío, ¿no? Está tomando como sí, mucha fuerza. Importante. Sí, pues o sea, tenemos aquí a 5 o 10 kilómetros, tenemos ciudad Toyota, ¿no? Que es Celaya, pero prácticamente todos los de Celaya o ciudad Toyota, los trabajadores, viven en Corregidora, viven en Querétaro. Sí, en Querétaro. Sí, increíble. Entonces, la inversión extranjera hasta cierto punto, la oferta de empleos, construcción de escuelas, pero eso se da no sea por casualidad. Decías tú, hay un plan. Hay un plan de desarrollo municipal en donde
esto lo detona desarrollo urbano, hacia dónde va la mancha urbana, ¿no? Y esto obedece obviamente a las ubicaciones, a las vialidades, al transporte, a toda una planeación de los servicios que presta el gobierno y hasta dónde podrías llegar a prestar, ¿no? Que no te veas rebasado. O sea, pasó mucho en la Ciudad de México. Te platicaba, por ejemplo, que la mayoría de las viviendas que se detonó cuando fueron las casas de interés social, pues resulta que no había transporte público. Okay. Y quedaron ciudades abandonadas, ¿no? La gente invirtió, metió su recurso y al final de cuentas no le fue costeable nada más por el tema de transporte. Entonces es importante asegurarse de que exista realmente la visión para la construcción de la infraestructura para esos desarrollos, ¿no? Muy importante porque al final de cuentas es tu inversión. Claro. Y es el crecimiento, tienes ahí tu patrimonio, ¿no? Es ver exactamente hacia dónde va el desarrollo y qué tienes en la zona, ¿no? Esa es la clave entonces, sí. ¿No? Además de buscar un sitio que sea accesible en precio, que tenga la seguridad de que va a desarrollarse propiamente. Es correcto. Por eso debe de haber mucha cercanía entre quienes desarrollan esta vivienda o esta infraestructura y el gobierno. Van muy de la mano, están muy de la mano, ¿no? O sea, nosotros elaboramos un plan de desarrollo municipal, los desarrolladores se acercan con nosotros y ellos ven hacia dónde va y hasta dónde podemos nosotros dotar de infraestructura. Y en base a eso se van generando los planes de desarrollo municipal. En México no se invierte mucho en el tema inmobiliario. Ya hablábamos acerca de una estadística que apunta que solo el 2% de los mexicanos consideran importante invertir en el sector inmobiliario. Sí. ¿Por qué crees que la gente de pronto no tiene este interés en invertir en tierra? Yo no sé si es un tema generacional. Yo recuerdo que mis padres sí era un tema de invertir en bienes y raíces, era la mejor opción. Y no ha dejado de serlo. No sé si ahora las nuevas generaciones no están interesadas en tener algo. Okay. O sea, se me hace que es un tema de generación, ¿no? De entidad. Ellos hoy no les interesa a lo mejor adquirir un vehículo, utilizan un transporte, hoy no les interesa a lo mejor estar tanto tiempo en un trabajo y hacer... Antes nuestros padres generaban antigüedad, ¿no? En los trabajos. Hoy ya nadie genera antigüedad, ni las empresas, ¿no? Las empresas tampoco les interesa, tienen una rotación importante de personal. Creo que tiene que ver con un tema generacional, o sea, pero mal, porque un bien inmueble es un patrimonio. No, y además nos va a caer la vejez en algún momento y no tendremos... Y no lo estamos pensando así, exacto. Claro, la misma capacidad, ¿no? Sí. No, ni siquiera la seguridad social y muchas cosas que se tuvieron en generaciones pasadas. Claro, hoy por ejemplo pues, hay muchas gentes que están retirados y pensionados. Hoy ya no tienes pensión, no tienes una Afore, en donde tienes que estar inyectando dinero. Okay. ¿No? Pero no sé si el día de mañana tendrá que existir algún instrumento que pueda cobijar a toda esta gente, ¿no? Pues conciencia, desarrollo de conciencia, ¿no? Sí, claro. Fíjate que leía un artículo interesante porque yo tenía la percepción de que no invertimos en bienes inmuebles porque consideramos que es costoso, que no es algo que podamos de pronto pagar, pero hay un dato que leía en el Financiero que apunta a que ha habido un incremento de cerca del 40% en la venta de autos nuevos respecto al año pasado. Lo que quiere decir que la gente sí tiene dinero, pero está poniendo su lana en cosas que implican a lo mejor satisfacción más inmediata, ¿no? Sí, claro, puede ser. Digo, entender que hay un parteaguas antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Entender que sí hubo un colapso en el tema de la pandemia, porque todo se redujo. O sea, no había liquidez, no había ventas, no había nada, no había movimiento. Eso sí es importante. Yo no sé si sea un referente, yo creo que no sé si tendríamos que irnos antes de la pandemia para poder proyectarlo a ahorita, ¿no? Que ya más o menos se estabilizó. Claro, que ya está agarrando un poquito más de ritmo. Agarrando, exacto. Oye, fíjate que hablando de romper paradigmas acerca de inversión inmobiliaria, sí. Hoy en día ya hay diferentes opciones que te permiten incluso invertir en 1 metro cuadrado. Está buenísimo eso. Es increíble porque antes solamente podrías participar pues, de todo un terreno completo, ahora son vehículos distintos. Yo creo que también enfocados a estas nuevas generaciones, ¿no? Yo entenderé que sí, o sea, hoy, los créditos antes, te platicaba, en la Ciudad de México se dio en donde la gente invertía, pero
se ahorcaban con los créditos que eran bastante fuertes, no acababan de pagarlos y acababan pues tirando su patrimonio, dejándolo de deuda, ¿no? Hoy qué bueno que existen estos instrumentos que están mucho más fáciles, con mayores facilidades para la gente. Para poder acceder a Sí, esta. claro. ¿No? Oye, y ya en este plan Sí. de la inversión inmobiliaria, ¿qué dirías tú que tendría uno que considerar para poder decir, bueno, pues yo tengo una lana, voy a comprar en tal o cual ciudad? ¿Cuáles son los factores para decidir en qué ciudad invertir? Bueno, yo te decía, Querétaro es la segunda ciudad más importante, que además tiene una mayor plusvalía, tiene un crecimiento importante. Corregidora, que es donde estoy yo, en particular es uno de los 5 municipios con mayor crecimiento. Esto obedece a la infraestructura y la ubicación donde se encuentra. Hoy hoy ingresas por la 57 a Corregidora, pero hoy se están abriendo precisamente rumbo a Charco Blanco, el macrolibramiento, unas gasas que ya están por abrir, la apertura para llegar por el macrolibramiento, que harás 30-40 minutos de Palmillas a México. Hoy sí te puedo decir que va a ser seguramente el nuevo acceso a Querétaro, a Corregidora, por esta zona. Entonces, ¿qué ves? Pues otra vez volvemos al tema de infraestructura, vialidades. Son sumamente importantes. Ok, entonces, porque tienes la información privilegiada. Bueno, sí. Pero, entonces eso es un criterio para decidir, ahí voy a poner mi lana, ¿no? Sí, sí, Okay. sí, por supuesto. Es un lugar donde el crecimiento se va a dar solo, se va a detonar. Hoy en la zona, por ejemplo, en esa zona ya se cuenta con una universidad, el Instituto Tecnológico, y también está hoy una prepa, y hoy también están haciendo varios conjuntos ahí. Entonces, lo que te da a decir que esta zona se va a detonar más temprano que tarde, ¿sí? Entonces, visualizar cuál es la oferta y cómo cruzarla con ese tipo de servicios y también los datos de las ciudades que representan mayor inversión, ¿no? Esa sería como la fórmula perfecta. Exacto. Hablando de qué hace el país y de ahí, desde México, en una visión más general, Querétaro y particularmente Corregidora, para brindar valor a la tierra. ¿Qué se hace por parte de la gente del gobierno? Bueno, va muy de la mano con el plan de desarrollo municipal. Lo que vamos haciendo nosotros es ubicando donde podemos tener la zona industrial, donde tenemos la zona de mayor plusvalía, donde tenemos centros comerciales, donde tenemos centros de salud y hospitales, y sobre eso vamos armando, digamos, que este plan de desarrollo municipal. ¿Qué se está haciendo? Bueno, lo que hay que hacer es generar infraestructura, ¿no? Hoy el municipio en particular estamos invirtiendo. Tenemos una pirámide, increíblemente tenemos una pirámide que no le daban la importancia, pero esto genera, pues, o sea, ¿cuántas ciudades tienen pirámides? Sí, pues. Y no le daban la importancia que hoy le estamos detonando, lo que se va a convertir en una derrama económica de turismo. Querétaro ya lo era. Bueno, ahora le estamos dando un valor agregado de la pirámide. ¿Qué hacer? Pues eso es lo que estamos haciendo. Hoy estamos generando una infraestructura, cobijando esto, para poder traer derrama económica. Eso es lo que hace el gobierno. Okay. Ver estos nichos de oportunidad en donde podemos crecer. Ahí están los parques industriales, ¿no? Ya hoy hay 6 parques industriales en el municipio. A nivel estado también siguen la planeación, el tema de difundir, tema de viñedos hoy en día en la zona, claro. El aeropuerto que ya es internacional. Lo que no está haciendo el gobierno federal, por ejemplo, el tema del aeropuerto que hicieron en la Ciudad de México, pues era importante, era una inversión importante para atraer una derrama económica en turismo, ¿no? Okay. Hoy no sé si se está consiguiendo, no desconozco, no tengo los números, pero uno de los factores importantes para que un país se vea es la construcción, la número 1. Okay. Ese es el que te delimita si está avanzando o no está avanzando. Entonces tendríamos que investigarle un poquito más al tema del plan de desarrollo, empezar a cruzar un poco esa información y ver hacia dónde va, pues sí, justamente esos planes para poder decidir en dónde meter el dinero. Sí, correcto. Y bueno, los desarrolladores en particular tienen esta comunicación con gobierno, ellos muy puntual porque tienen que hacer cambios de uso de suelo, tienen que ver hacia dónde va el plan de desarrollo, ver si van a contar con infraestructura, y van muy de la mano. Los desarrollos sí están muy pegados con nosotros para ver hacia dónde va el crecimiento, ¿no? Oye, ¿y qué tanto puede aumentar una zona ya desarrollada de valor respecto a el costo inicial del proyecto? Mucho. O sea, te pongo un ejemplo que tengo muy claro en la Ciudad de México, La Condesa. Okay. O sea, La Condesa, estabas en el centro de la ciudad,
Pero hoy está muy por arriba el costo metro cuadrado en la ciudad en la Condesa, en la Ciudad de México. Muy mal. Santa Fe. Santa Fe en su momento fue un tiradero, ¿no? Y después se convirtió en el corporativo de la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo más o menos toma, en ese caso particular, cuánto tiempo tomó ese cambio? Más o menos. Pues, yo creo que unos 10 años. O sea, Okay. O sea, sí hay que tener visión a largo plazo. Por supuesto. O sea, si estás pensando en satisfacción inmediata... No va a ser, ¿no? O ya vas a comprar a un costo más real, ¿no? Más real. y ¿sabes qué? De alguna manera, si lo piensas, más allá de lo que crea cualquiera, en algún momento sí se necesita tener la certidumbre de tener un hogar, ¿no? Y representa también es un patrimonio. Entonces, si tú le estás huyendo a invertir en tu patrimonio desde ahora, más adelante lo vas a hacer, pero a un precio mucho mayor. No, y coincido contigo, o sea, no deja de ser un patrimonio, pero además no deja de ser un instrumento para que te puedas generar o crear más préstamos y más. O sea, cuando tú tienes un bien inmueble, es más factible que te den algún crédito, ¿me entiendes? Si no tienes un bien inmueble, pues ¿contra qué te pueden a ti generar un crédito? Claro, es una forma para poder confirmar es un instrumento. solvencia, ¿sí? Así es. Te vuelves una persona crediticia. Ok. ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que está muy claro hacia dónde debemos de ir respecto a generar mayor valor de nuestro dinero, ¿no? Hablando de tierra, estos factores que involucran plusvalía. Entonces, estudiarlo un poquito más, a lo mejor sí va a tomar clavarte un poquito en entender estas circunstancias de macro al detalle, pero la ganancia vale la pena. No, vale mucho la pena investigar. Vale mucho la pena investigar en dónde está el desarrollo, quién es el desarrollador, la infraestructura con la que cuenta en la zona. Es importante, estás jugando con tu patrimonio, ¿no? Entonces, sí es importante, digo, en la Ciudad de México se dio mucho que se edificaba o se construía a las orillas de la ciudad. Pero mucha gente acabó abandonando sus casas porque ya no le fue redituable de distancias, transporte, servicios, y entonces pues se quedaron ciudades así, abandonadas. ¿Y cómo lo evito? O sea, caer en una situación así. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera invertir, me acerco a alguna dependencia del gobierno. De entrada sí, te puedes acercar a las dependencias de desarrollo urbano, ahí te podemos orientar, ¿no? De entrada, la certeza jurídica de lo que quieres comprar, que es importante, ¿no? También tenemos como un rollo de la gente desarrolladores que son serios y que puedes pagar ahí, que puede ser una buena inversión. Es importante que se acerquen a investigar, sí es muy importante, estás hablando de tu patrimonio. Claro, es la diferencia entre en 10 años obtener una multiplicación de tu dinero o tener que abandonar tu casa. Correcto. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias. Jorge, secretario gracias. de Obras Públicas del municipio de Corregidora. Pásame los tips acá en corto, sí. ¿Hacia dónde va el ¿Hacia dónde va el crecimiento? Crecimiento. Hombre, está muy claro, es 411, 413. Hoy es el macro libramiento de Palmilla Celaya. Esta zona se está detonando mucho en temas de desarrollos inmobiliarios. Hacia allá va. Hoy vas a estar a 30 minutos en Palmillas, ¿no? Es una gran diferencia con lo que hoy hacemos. Hoy, te digo, Querétaro en particular está en una zona privilegiada, en el centro del país, y entonces lo que haces es que tienes mucho transporte, pasa por aquí. Hoy, con este macrolineamiento y estas incorporaciones en esta zona, pues esta zona se va a detonar, va a ser la entrada. Te puedo apostar que de toda la gente que venga a Querétaro va a ser por ahí. Muy interesante lo que le depara a nuestro estado en los próximos años. Sí, claro. Muchas gracias. No, Jorge, gracias. Y bueno, continuamos en el siguiente episodio de Inviértale Compa, así que manténganse allí, que nosotros aquí estaremos.